Hola, vídeo 13. Seguimos con el menú modificar en Revit. Hoy vamos a ver recortar y extender, que es el mismo botón, la misma acción con diferentes versiones, y también el menú escalar. El menú escalar se usa un poquito menos, muy poquito dentro de Revit, pero el menú recortar y extender se usa bastante. Y la metodología de trabajo es diferente de AutoCAD, digamos que es inversa de AutoCAD, con lo cual al principio pues, lía un poquillo. Pero es fácil de hacer. Sabéis que os repito muchas veces, Revit es fácil. Ya veréis como Revit es muy fácil, es muy intuitivo, pero tenemos que pasar la primera fase de desarrollo de aprendizaje de Revit, que es cambiar de una metodología, sobre todo de aquellos que venimos de AutoCAD. Y esa fase pues nos va a costar un poquito más. En cuanto entremos a practicar lo que llevamos, ya veréis cómo pues, resulta un poquito más fácil, un poquito más llevadero lo que es la metodología nueva de Revit. Además, en este vídeo 13 vamos a ver dentro del menú modificar unos menús que son bastante útiles y unos son muy usados, como por ejemplo el de cortar. El de cortar lo vamos a utilizar muchísimas veces, incluso antes de muchas órdenes que hemos visto. Así que junto con recortar, extender y escalar, vamos a ver cortar con una separación fija y cómo se bloquean los elementos dentro del menú para que no se puedan seleccionar, así como borrar, aunque no es útil y no lo vamos a utilizar, pero por lo menos para que sepáis qué es ese botón, para qué sirve y por qué está ahí. Así que empezamos con el vídeo 13, recortar, extender y escalar. La orden siguiente que vamos a ver desde AutoCAD se dice empalmar. Aquí él lo llama como recortar, extender esquina y la orden rápida es TR. TR lo vamos a utilizar muchísimo, una orden yo creo que es de las más usadas con alinear dentro de Revit. ¿Cómo funciona la orden empalmar? Pues funciona de forma contraria a lo que hemos visto en todas las órdenes hasta ahora. En todas las órdenes hasta ahora lo primero que hacíamos era seleccionábamos los elementos, nos íbamos a la orden y después hacíamos la acción. Bien, pues aquí es al contrario. Aquí lo primero es seleccionamos la orden y ahora decimos qué queremos empalmar con qué. Por ejemplo, este muro con este muro y el hacer empalme. Este muro con este muro y el hacer empalme. Si yo sigo empalmando elementos, por ejemplo, fijaros este círculo con este muro, pues lo hace de forma correcta. Fijaros este círculo, si yo lo pulso y le digo desde el tirador azul que lo alargue todo lo que pueda siguiendo el radio. Veis que este tirador, este elemento, no se puede empalmar nunca con este muro, ya que nunca se va a interseccionar. Si yo ahora doy control Z, cojo un muro, lo creo por aquí abajo, fijaros que aunque esté unido, si yo le digo que con la orden rápida TR que una este con este, me lo hace. Pero si en cambio le digo que una este con este, fijaros como ni siquiera se pone en azul, no me deja. Ya no tengo ni que pinchar, directamente no se pone en un azul de preselección. Voy a hacerlo otra vez, voy a darle a control Z y voy a decirle que una este con este. Le doy la orden TR y le digo úneme este muro a, y fijaros en cuanto me pongo se pone en azul y me dice dónde va a estar el punto de unión. Otra cosa curiosa de empalmar que nos ayuda a la hora de decidir si empalman o no, si están empalmados o no los elementos. Fijaros que si yo selecciono este muro de aquí y le digo que empalme con este, pues aunque estén unidos por este y demás, él me preselecciona, me dice cómo va esa unión y lo une. Si vuelvo a decirle, voy a salir dos veces con escape de la orden empalme y voy a dar a empalme y no veo bien si están unidos, en cuanto yo pulse este elemento, vea que hay una unión aparente, ¿no? Y me acerca al siguiente, fijaros cómo no me deja colocarlo, fijaros cómo no preselecciona. Si le digo que se vaya con el de aquí abajo, se pone en azul y, no sé si lo veis, aparece una línea de azules de preselección de cómo sería el empalme de este elemento con este. Pero con este no sale. ¿Por qué? Nos está diciendo que al no salir en azul no genera una preselección del segundo elemento de unión para el empalme, pues te está diciendo que ya está unido, que al estar unido no le hace falta, con lo cual no hay ni que comprobar, no hay ni que darle el clic para saber si está unido o no. Es decir, fijaros que yo lo uno con este y me sale el elemento de preselección, y si vuelvo a decirle que lo una con este, pues ya sé que está unido porque no se preselecciona. Bien, pues esta es la forma de trabajar con empalme, no tiene más. Con esto terminamos la orden empalme. Vamos a ver ahora dos órdenes que tienen mucho que ver con recortar y extender tal y como lo hemos visto, es decir, con empalmar. Fijaros que si nos acercamos aquí al menú modificar, este elemento que ya hemos visto se llama recortar, extender a esquina. Aquí a la derecha tenemos dos dibujillos que son muy parecidos, que son recortar, extender elementos simples y recortar, extender varios elementos. Tecla rápida R, tecla rápida A. Vale, fijaros que en realidad es la misma orden, solamente que digamos que la primera lo que hace es lo que conocemos como empalme y estas dos hacen lo que conocemos como alargar de AutoCAD.
alargar solamente un elemento y aquí alargar varios elementos. Vamos a ver cómo funciona. Aunque el funcionamiento es muy parecido a lo que hemos visto de recortar, pero vamos a ver cómo funciona. Aquí os he puesto en el gráfico un muro que va a hacer de tope para recortar estos de aquí y para alargar estos de aquí. Entonces, si utilizo la primera orden, alargar, es decir, tecla rápida A, y como es una sola tecla, le tengo que dar a la barra espacio para que acepte la orden, y le digo hasta dónde quiero alargar y qué quiero alargar. Quiero alargar hasta este muro de aquí y quiero alargar este elemento de aquí. Fijaros que si ahora me voy a este elemento, no me permite alargarlo. Es decir, lo que me está preguntando de nuevo, fijaros aquí abajo, seleccione una referencia de contorno como contorno de recortar extender. Es decir, esta es mi referencia de recortar y extender y ahora seleccione una línea o muro que recortar y extender. Es decir, tengo que decirle que este es el elemento que quiero recortar o en este caso extender. Con lo cual, si yo le doy a la primera orden, la de recortar y extender elemento simple, pues tengo que pulsar y dar al muro. Es decir, decirle desde dónde, hasta dónde quiero alargar, cuál quiero alargar. Hasta dónde quiero alargar, cuál quiero alargar. Vale, ya os podéis imaginar para qué sirve la siguiente orden. Si ahora tengo el mismo objeto, es decir, estos tres muros que quiero alargarlo desde aquí, yo puedo utilizar la segunda orden, que es recortar, extender varios elementos, tecla rápida R, y decirle R barra espacio, quiero alargar hasta aquí, me da lo mismo una cara que la otra, que el eje, que el elemento, cualquier elemento. Aquí, como los dos son iguales, los va a alargar y los va a unir en función de cómo sean las propiedades de unión, que eso lo veremos un poquito más adelante, pero que en principio, como son los dos los elementos exactamente iguales, con los mismos materiales, los va a unir y empalmar bien. Con lo cual les digo, hasta aquí quiero que me traigas este y este. Y fijaros que lo he hecho de forma más rápida, pero todavía podría ir un paso más adelante. Voy a darle control Z para deshacer la orden que he hecho y le digo R barra espacio para alargar varios elementos, alárgame hasta aquí y si hago una ventana de selección, alargo los tres. ¿Cómo funciona con recortar? Pues muy parecido a lo que hemos visto, solamente que la diferencia es que ahora le tengo que decir qué parte se tiene que quedar. ¿Cómo funciona con recortar? Pues bueno, fijaros que lo que he hecho es este muro, lo he traspasado por varios elementos, quiero quedarme solamente con el lado izquierdo y el lado de la derecha quiero que se recorte, con lo cual si utilizo el primero, ya imagináis que le tengo que decir, primero, ¿cuál es el eje de recorte? Es decir, ¿dónde vamos a recortar? Lo mismo que sea al izquierdo o al derecho, porque la unión la va a hacer bien. Vamos a quedarme con este lado de aquí y voy a recortar estos elementos. Con lo cual lo ideal sería coger este eje, pero no voy a coger el eje de la derecha. Voy a decirle que, perdón, la cara del muro de la derecha. Voy a decirle que voy a coger la cara del muro de la izquierda. Y ahora le digo que quiero quitar esta parte. Pero en AutoCAD le diría que quiero quitar. Cuando estamos en Revit le tengo que decir que me quiero quedar con este elemento. Con lo cual me quedo en este elemento y él lo recorta. Es decir, si venimos de AutoCAD tenemos que recordar que recortar en Revit es al revés. Es decirle que me quiero quedar. Entonces fijaros que yo, si tengo la primera orden, la de recortar y extender elemento simple, lo que hago es pulso lo que sería el eje de corte y pulso qué elemento me quiero quedar. Ahora si pulso otra vez este elemento, lo que estoy marcando es el nuevo eje de corte. Con lo cual, si estoy con elemento simple, sabéis que es A barra espacio, pues tengo que decirle cada vez, este es el eje de corte, este es el elemento que quiero quitar, este es el elemento de corte, este es el que quiero quitar, perdón, el que me quiero quedar. Ya os imagináis cómo lo hacemos de forma más rápida, ¿no? Utilizando el segundo botón de recortar extender, o el tercero en este caso, el de varios elementos, que es la tecla rápida R, le digo R barra espacio, le marco el eje de corte y le digo que todos estos son los que yo me quiero quedar, con lo cual lo recorta todos del tirón. Bien, pues esta es la metodología para recortar y extender todos los elementos en Revit, ya sean de forma individual, ya sea de forma colectiva o varios elementos a la vez, o ya sea para empalmar en 90 grados, que serían los tres que hemos visto aquí. La siguiente orden que vamos a ver es escalar. Escalar lo tenemos aquí. Escalar, RE, teclado rápido, y lo importante es ver qué puede modificar la orden escalar, porque no todo en sí se puede modificar. Y aunque hay cosas que se pueden modificar, no en todos los proyectos. Fijaros que me dice que la herramienta escala está disponible para línea, muro, imágenes, importación de WG y de XF, plano de referencia y colocación de cotas. Una cosa que ya veremos más adelante, que son las familias. Las familias ya la habéis visto que están compuestas por una serie de elementos, que al final es una geometría que conforma una volumetría. Por ejemplo, una silla está compuesto por un montón de elementos, que planos, verticales, horizontales, circulares y tal, que al final forman una silla. Vale, pues la geometría de silla no se puede escalar en el proyecto cuando entra como una familia, es decir, cuando lo cargo directamente desde aquí, cuando ya la familia está totalmente conformada, pero hay una opción en la parte de modelaje de esa familia en la que ahí sí puedo utilizar la orden de escala.
No así en la familia totalmente terminada, tal y como aparecería aquí en familia, pero sí en la edición de esa familia. Bien, entonces, ¿cómo funciona la orden a escala? Aquí volvemos a la orden tal y como lo veíamos antes, es decir, primero seleccionando los elementos y luego dándole a la orden escala o tecleando R. Si le doy a la orden a escala, veis que me dice que hay dos formas aquí en la barra de opciones, dos formas de definir esa escala, mediante un elemento gráfico o mediante un elemento numérico. Las dos empiezan de la misma manera. Una vez que le he dicho que lo haga de forma gráfica, lo primero que me pide es un origen, un centro sobre el cual escalar. Vale, pues le digo que el origen va a ser esta esquina, por ejemplo. Cuando pincho esa esquina, lo siguiente que me pide es un punto final en cuanto a una referencia de longitud. Yo lo que quiero es que este muro, que mide una longitud, en este caso 7, 3, no sé cuánto, me da igual, pues lo cambie a otra longitud. Vale, una vez que le he clicado y ya le he dado el punto final, lo que me pide es cuánto es la escala de referencia que voy a tomar. Fijaros que aquí lo que me está dando en este caso es una distancia. Y mira lo que está haciendo con el muro de la derecha. Lo está escalando, lo está reduciendo en dimensión o lo amplía si voy hacia arriba. Con lo cual, si yo quiero que ese muro, que mide 7,32, lo quiero ampliar hasta 10 metros y que la escala se proporcione para que en función de la altura pues el otro muro se mueva, si le digo que esto quiere decir que sean 10 metros, fijaros cómo hará este muro, que ya tiene una longitud de 10, la distancia se ha proporcionado para la longitud de ese muro. Fijaros que esto, si lo ponemos en 3D, lo que tenemos son dos muros. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido si lo vemos en 3D, o bueno, cómo funciona la orden de escala en el 3D. Fijaros que yo puedo hacer lo mismo en el 3D, puedo seleccionar los muros, puedo darle a la orden escala y decirle que mi origen va a ser el extremo este del muro. El otro extremo, o el final, el origen de referencia o el final de referencia, va a ser el extremo a 10 metros. Y ahora me está pidiendo cuánto va a ser la longitud. Yo puedo decirle pincharle en cualquier punto del proyecto y ahí se quedaría. Pero si quiero una longitud definida, con los números del teclado puedo decirle 20, Enter y ahí se queda. Como veis, en el 3D hemos escalado lo que es la longitud, pero la altura se mantiene. La altura sigue la referencia de altura de estos muros. Que si pinchamos el muro, vemos que el muro empieza en nivel 1 a cota 0, es decir, a cota 0 con respecto al nivel más bajo, y llega hasta el nivel 2 a cota 0. Es decir, se ata a la parte superior del nivel 2 y no hay desfase con respecto a ese nivel. Ni por abajo ni por arriba. Es decir, ni a nivel 1 hay desfase, ni a nivel 2 hay desfase. El muro se ancla desde el nivel 1 a nivel 2. Vamos a ver qué pasaría si estos muros, en lugar de estar anclados a un nivel, estuviesen definidos por altura. Es decir, voy a dar control Z para volver al inicio. Vale, tengo los muros de origen, selecciono los dos muros y aquí, donde pone restricción superior en la parte de propiedades, que pone hasta nivel 2, le digo que sea no conectado y que sea una altura, por ejemplo, de 5 metros. Vale, ya lo tengo. Ahora voy a hacer lo que he hecho antes. Me voy aquí a la ventana, selecciono los dos, le doy a escala o le doy a RE. Vamos a darle a RE, orden rápida, punto de origen, punto final. Acordamos que estamos viendo desde la modificación desde gráfico, no desde numérico. La escala va a ser una escala gráfica. Pincho el final del muro y ahora le digo que vaya hasta 10 metros de distancia. Fijaros que ahora mismo la altura en principio parece que es igual. Vamos a comprobarla. Pincho y efectivamente la altura no la modifica en cuanto a escala, solamente la modifica en la dimensión, la separación de ellos y la longitud de estos muros. La escala numérica me imagino que os imagináis cómo es. Simplemente selecciono los dos, le doy a la orden rápida RE, le digo que quiero una escala numérica y le digo que quiero una escala de 0.5. En principio parecería que había determinado, porque si le doy a Enter debería de salir, pero si le doy a Enter no sale. ¿Por qué? Porque me falta decirle sobre qué origen quiero que esto se escale, no lo mismo que se escale desde el centro, desde una esquina, desde otra. Con lo cual, en cuanto yo pinche aquí al punto final de esta esquinita, pues ahora sí me hace el 0,5 de la escala tal y como se lo dije en la barra de opciones. Con lo cual, si tengo clara la escala proporcional, pues es muchísimo más rápida que darle mediante una escala gráfica. Pero bueno, el uso es diferente y podemos usarla de cualquiera de las dos formas. Escala no tiene nada más. Esta sería la forma de trabajar con la orden escala. Queda explicar tan solo un par de órdenes. Esas dos órdenes se agrupan en 4 menús, o por lo menos en 4 botones, que son estos dos de aquí, en los que habla de dividir elementos y dividir elementos con separación, y estos dos que son de bloquear y bloquear. Vamos a ver cada uno de estos dos para qué sirve. Empezamos con dividir elementos. Para eso lo primero que vamos a hacer es dibujar un muro. Sabemos que la tecla rápida es W y la podemos activar desde cualquier menú de los que estemos trabajando dentro de Revit. No hay que entrar dentro de la arquitectura, entonces le digo WA
Y aquí cambio el tipo de muro, le voy a decir que quiero un muro por defecto 30 centímetros, es decir, un muro sin capa, y le voy a marcar como un muro en esta posición. Además voy a hacer, para que veáis que la orden de dividir elementos puede dividir no solamente elementos de 3D, sino también elementos de 2D, como una línea, y voy a decirle que quiero hacer una línea. Sabemos que la orden rápida de línea es LI, y esa LI era la línea que estaba dentro de arquitectura, línea de modelo, veis que pone LI. Vale, pues entonces, una vez que he marcado LI, ahora mira, fijaros que ahora mismo estoy dentro del menú modificar, colocar líneas, aunque está dentro de arquitectura, fijaros como modificar, colocar líneas está en verde. Con lo cual, si yo pincho dentro de modificar, colocar líneas, entro en el menú en donde me está diciendo qué es lo que estoy haciendo y me está diciendo que estoy metiendo una línea a través de 2 puntos. Vale, pues coloco una línea, pues por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Esta orden de dividir elementos funciona primero pulsando la orden y luego pulsando el objeto. No es que no funcione al revés, yo puedo pulsar el objeto y después pulsar la orden, pero la intención por la que está construida esta orden es para que decirle que primero quiero cortar y luego qué quiero cortar, o quiero dividir, qué quiero dividir. Entonces pulso en dividir elementos y ahora fijaros cómo el dibujillo, el dibujo del ratón se convierte en un cúter. Y el cúter lo que me está diciendo es dónde quiero dividir ese elemento. Pues por ejemplo quiero dividir ese elemento aquí y quiero dividir ese elemento aquí. Y aquí en la línea fijaros que pasa exactamente lo mismo. Puede decir dónde quiero dividir ese elemento. Con lo cual pulso, pues por ejemplo aquí y aquí. Luego, 2 veces con escape de la orden. Fijaros que ahora tengo 1, 2 y 3 muros. Y aquí lo mismo. 1, 2 y 3 líneas. Si hago una ventana de selección de esos 3 elementos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como ya sabemos, como hemos explicado en los vídeos anteriores. Ahora, si me voy aquí a la parte de inferior izquierda, donde pone el filtro, me dice en el filtro que tengo 3 objetos seleccionados. Sabemos que también el filtro que tengo aquí abajo a la derecha es el mismo que tengo aquí arriba. Si pulso sobre él, veo que me dice que tengo 3 elementos en línea, mientras que antes tenía solamente uno. Fijaros que si yo hago LI y pulso desde un lado hasta otro, si yo ahora mismo pulso la línea, me dice aquí que tengo un objeto. Y si me voy a filtro, para tener el filtro tengo que tener varios elementos. Si me voy a filtro, fijaros que ahora en filtro me dice que tengo 4 elementos. Fijaros que ahora mismo, una vez hemos dividido este elemento en 3 muros, yo puedo coger por ejemplo el muro del exterior izquierdo y una vez que seleccione el muro, tiro del nodo azul hacia la izquierda y como es un muro independiente lo puedo separar. Y una vez que lo separe lo puedo mover y lo puedo llevar a donde yo quiera. Bien, si le doy a control Z para que vuelva a su posición, fijaros que una vez que ese muro lo he separado, si yo el muro lo vuelvo a unir, ¿qué es lo que hace? Pues hace lo mismo que haría con un muro nuevo en un lateral, que una vez que él detecta que son 2 muros de la misma composición y del mismo elemento, pues lo que hace lo une. Fijaros que aquí en el derecho pues pasa exactamente lo mismo. En cuanto yo lo mueva y lo vuelva a unir, pues lo une y lo convierte en uno. ¿Qué pasaría si yo tecleo WA y creo un muro en la misma posición del mismo material, muro por defecto 30, en esta posición deje aquí a la derecha? Recordamos que si metemos un muro nuevo y ese muro de la misma categoría y de la misma tipología que este que tenemos aquí, pues al unirlo se unirán de forma coherente. Fijaros que si yo ahora aquí le digo WA y me aseguro que cuando voy a meter el muro, ese muro es el muro por defecto, el muro básico 30, que es el que es de esta categoría, de esta tipología, pues me acerco aquí al eje para que se coloque en la misma posición. Vale, lo hago desde aquí hasta aquí. Y ahora, si me voy al extremo y desde el tirador azul me lo llevo y lo uno, fijaros cómo de forma coherente, igual que hemos hecho cuando hemos dividido elementos, cuando hemos utilizado en la orden dividir elementos, pues se convierte en un único muro de longitud, la suma de los varios muros que tiene. La última opción que me queda ver dentro de suprimir es el suprimir segmento interno. ¿Qué significa? Normalmente por defecto veis que está activado. Suprimir segmento interno significa que si yo, por ejemplo, a este elemento quiero hacerle varias particiones, fijaros que si aquí le digo pártemelo por aquí y pártemelo por aquí, lo que hace es que el segmento interno, elemento que hay entre 2 cortes consecutivos, lo elimina. Voy a darle a control Z y voy a decirle que no quiero suprimir el elemento interno, con lo cual ahora yo puedo hacer todas las divisiones que quiera, que siempre me mantendrá los muros que se encuentren dentro de 2 segmentos o 2 cortes. El siguiente elemento que vamos a ver es el de dividir con separación. En cuanto pulsamos dividir con separación, fijaros que me dice que va a generar una separación conjunta, es decir, voy a activar la separación en un muro, voy a pincharla, me voy a acercar y fijaros que lo que hace es una separación pero haciendo una división y un elemento intermedio el cual es fijo y constante en función de la dimensión que le hemos puesto aquí en la barra de opciones. Fijaros que si yo ahora le digo dividir segmento, le digo que sea
0,1 por ejemplo, y me acerco aquí y hago la división, pues me hace esa división y podemos decir que me quita ese elemento intermedio entre dos cortes cuando en realidad estoy haciendo un corte solamente. Vale. ¿Qué propiedades tiene o cómo se trabaja con esta dividir con separación? Fijaros que es lo que está haciendo. Antes de meterme en dividir con separación, quiero explicaros una cosilla. Cuando nosotros metíamos muros, le doy a WA, estoy metiendo un muro básico por efecto 30, dentro de la barra de opciones estábamos definiendo una serie de elementos. Y cuando llegábamos al final, fijaros que hay un estado de unión permitir. Recordamos que si yo le dejo el estado de unión como permitir, cuando yo meta un muro y ese muro, simplemente con tocar lo que es el muro con el que se encuentra, él hace perfectamente la unión y fijaros que desaparece la línea. Si hago lo mismo, pero dentro del estado de unión le digo que lo impida, fijaros que haciendo exactamente lo mismo, cuando me lo llevo hasta el borde del muro, lo que hace es que deja ese elemento de unión, lo deja y marca esa separación entre lo que es el muro, el que se une, y el muro que estoy haciendo. Si pulso el muro que acabo de hacer, fijaros que aparece en los bordes. Me aparece esta T invertida que lo que me está diciendo es que no se puede unir ese elemento por su extremo a ningún otro muro. Es simplemente para quitarlo, nada más que hay que pinchar sobre él y aparece otra vez la unión la unión de forma correcta, de forma de unión como lo tendríamos si permite unión. Pero fijaros que el muro tiene dos lados y aunque he quitado el muro en la parte de arriba, en la parte de abajo se sigue manteniendo esa imposibilidad de unión con los muros que tenga colindantes. Bien, pues volviendo a dividir con separación, nos vamos a acercar a estos dos elementos que he creado. Fijaros cómo, si yo pulso sobre cualquier extremo de muro y cojo el tirador azul y lo muevo, lo que hace es que mueve la separación. Este muro se hace más grande, pero la separación se mantiene y se mantiene a la distancia. Fijaros que al pulsar en él y moverlo, me está diciendo que hay un bloqueo con una cota, o sea, una separación fija bloqueada de 0,256. Vale. Este extremo ahí que vemos que está bloqueado se puede desbloquear, puedo decirle que quite el bloqueo, pero antes que quitar el bloqueo, me gustaría quitar lo que son permitir unión que tiene, o prohibir la unión que tienen justo en el borde de los extremos de ese muro. Fijaros que si yo pulso el otro, me aparece lo mismo, me aparece su prohibir unión. Si prohíbo el primero, fijaros como ahora mismo, aunque yo intente unirlo, me sigue no permitiendo la unión. ¿Por qué? Porque está bloqueada la distancia entre ellos. Vale, pues entonces voy a desbloquear la distancia entre ellos y ahora voy otra vez al muro, voy al tirador azul e intento unirlo. Y ya sí me deja juntarlo, pero siguen sin permitirme la unión. ¿Por qué? Porque en este muro todavía está prohibida la unión, con lo cual quito el prohibido unión y fijaros cómo ya se ha unido. ¿Qué es lo que sigue pasando? Sigue pasando que todavía tengo dos muros, todavía no lo reconoce como uno solo. ¿Por qué? La razón por la que le pasa eso es porque todavía le queda una acción más. Fijaros que si selecciono este muro, cojo el tirador azul, me lo llevo hacia atrás, vuelvo otra vez a la misma posición, ya sí lo reconoce como un único muro. Esta orden de dividir elementos con separación tiene un límite. Fijaros que si yo lo quiero hacer muy chico, 0,001, y me voy a cortarlo, me dice que tiene que ir entre 0,0016 y 0,3. El máximo y el mínimo que tiene en cuanto a separación para marcarla. Y se utiliza mucho cuando quiero marcar las diferencias de las planchas de pladur dentro de un cerramiento, dentro de una tabiquería, un tratosado o cualquier elemento que lleve pladur. Bien, habéis visto que es fácil, que recortar, extender y escalar, pues como las otras órdenes de modificar, no tiene mucha complicación. Incluso este vídeo ha sido un poquito más corto, ya que son órdenes que no tienen tanta complejidad como las órdenes que acabamos de ver. Así que lo de siempre, muchas gracias por quedar hasta el final del vídeo, gracias por seguirnos y espero que os esté siendo útil. Y si os queda el siguiente vídeo, el vídeo 14, hablaremos de matriz. Matriz, que es muy parecido a AutoCAD, pero tiene una serie de complejidades, una serie de formas de trabajo que nos ayuda a meter grandes elementos en grupo y las modificaciones que hagamos en uno, pues se continúan o se modifican en todo. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.